Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Sean bienvenidos realmente a su programa A las 9 con usted, porque para nosotros esta conversación mañanera, bueno, significa darle sentido a nuestro trabajo, encontrarnos con cada uno de ustedes, no así en grupo, sino cada uno, porque cada uno de ustedes tiene un punto de vista, una opinión, un nombre, un apellido, nada de que así en abstracto. Me encanta estar de nuevo en comunicación y sobre todo con un tema como este que tuvimos el atrevimiento de elegir a principios de año, ¿verdad, Virginia? Sí, muy atrevidas, pero muy interesante. Atrevidas. Es un reto para nosotras, sí, y para la gente también, sí. Yo creo. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues al Apocalipsis, este libro tan interesante, tan complejo, tan simbólico que nos encontramos con este libro. Pensamos de pronto que, bueno, el Cantar de los Cantares fue un éxito maravilloso, pero es un dulce comparado con el Apocalipsis, ¿verdad, Virginia? Sí, son dos temas distintos. Muy diferentes. Pero bueno, hemos tenido prácticamente un par de programas de introducción, digámoslo así, de poner en contexto, de recordar algunos aspectos medulares del Apocalipsis. Pero vamos a entrar hoy un poquito en materia y yo agradezco a Virginia Esengrini su valiosa, su generosa participación haciendo un tiempo en su agenda, que suele ser muy apretada. De hecho, vas a dar una conferencia, Virginia. Bueno, sí, tengo dos, como siempre, tengo el Centro de Escucha para adolescentes y jóvenes. Ofrecemos de 10 a 15 sesiones personales, es casi gratuito, 20 pesos la sesión. Recuerdo el celular, es 33 36 62 12 83. Repito, 33 36 62 12 83. Y luego la próxima semana, esto sí lo invito con mucho gusto, vamos a organizar una conferencia de parte de la Fundación Paz, que es Prevención de Abuso Sexual Infantil. Esta fundación ha trabajado mucho, tanto en la prevención, entonces dar elementos para detectar cuando se da este abuso sexual, y también elementos para luego acompañar a quienes escucharan y estuvieran en contacto con personas que han sufrido esta herida terrible. Entonces, tal vez tengamos una segunda parte, pero la primera parte va a ser el próximo jueves 23 de 7 a 9 de la noche. Allá en nuestras instalaciones por Atemajac, pero igual les voy a dar el de celular, donde pueden pedir información. ¿Pasado mañana? No, el jueves 23. El siguiente. El siguiente, sí, de la próxima semana. Ya. Va a ser el 33 18 53 89 61. Repito, celular 33 18 53 89 61. Entrada libre, está abierto a cualquiera. Por favor, difúndanlo, porque sí es un tema dolorosísimo y más frecuente de lo que nosotros imaginamos. Lo acabas de decir muy bien, Virginia, más frecuente, desgraciadamente, de lo que creyéramos. Sí. Es sorprendente como, incluso con los adultos, de pronto en pláticas muy intimistas, alguien te dice, pues es que yo creo que de niña sufrí abuso y no me di cuenta o no supe valorar. Y bueno, es la herida tan profunda que ya el adulto mayor todavía se siente lastimado. Es una herida terrible. Es una herida terrible. Y entonces aquí la prevención es clave, llegar a tiempo. Ajá. Llegar a tiempo, detectar tiempo, cree que esto es ganarle a mitad del problema. Porque hay gente que pasa toda la vida sin compartirlo, sin enfrentarlo, u otros que solamente después de 20, 30 años lo comunican, lo dicen, y eso resulta. El punto de viejo, porque 20 años es crimen, ya no se puede perseguir. Bueno, y me ha tocado dar en conferencias, reuniones, seminarios, madres que viven con la culpa de no haberse dado cuenta de lo que pasó con sus pequeños, por ejemplo, y que también para ellas es muy duro. Pues es una oportunidad para escuchar esta conferencia de este jueves en 8, ahí en la sede del Centro de Formación Humana, donde yo trabajo. Bueno, pues vayamos a nuestro tema. Sí, entramos que no es nada ya. Fácil. ¿Tenemos ya la entrada, Jorge? ¿No? Bueno, no importa. Hemos hablado de 2 programas introductorios, pero lo primero con lo que uno se topa, Virginia, es esa revelación, claro, en la que se dice, Juan escribió todo lo que vio, lo que sin demora tiene que suceder. Y empiezan hablando, escribo a las 7 iglesias.
¿Qué te parece si nos detenemos en esto de las 7 iglesias? Sí. ¿Dónde estaban ubicadas? ¿En qué consistían? Nos vamos hasta la antigüedad para poder poner en contexto esto. Sí, siempre es una premisa importante cuando nos hacer texto. Bien, el texto no es de lo que son pensamientos horarios que contextualizar tras de 2 años, no hacer cosas. Entonces, fui a este que se llama Juan, con probabilidad fue el apóstol Juan, pero tan importante, y ese relata esta visión que tiene la isla, que es una pequeña isla cerca de Asia Menor, se constan estas famosas de iglesias, 7 comunidades, por decir así, pues ya la palabra iglesia nosotros nos la contó una cuestión ya organizada, institucional. En realidad son 7 comunidades que tienen los famosos 7 estrellas, 7 candeleros, que son las 7 iglesias, 7 comunidades, y estas 7 estrellas son los 7 profetas que rigen, que están al frente de las comunidades. Con toda probabilidad eran los que nosotros llamamos hoy obispos, pero no lo tenemos que ver con la acepción moderna de obispos. Eran decir jefes, presbíteros, gente que había adquirido, guías, que estaban al frente de comunidades pequeñas. Eran comunidades muy pequeñas, Yolanda, no debemos... Sí, qué bien que nos compartes este inicio de esta manera, porque tenemos que, cuando menos para analizarlo así, romper un poco con la idea de la iglesia institucional. Dejémoslo por el momento a un lado. Sí, por lo menos en los términos modernos. Sí, no proyectemos allá 2000 años de historia, que obviamente no los cancelamos, pero que no estaban todavía presentes. Bueno, ¿te parece si ubicamos estas pequeñas comunidades, que estamos hablando de 7, y las ubicamos en el mapa? ¿Puedes explicarnos un poco? Bueno, sí, si tuviéramos así como la tele, podríamos explicarlo mejor. Pero podemos imaginar la actual Turquía. Ven que Turquía tiene como una especie de prominencia hacia el oeste. Allí se ubican todas las 7 iglesias de las que habla Juan en su visión, porque no olvidemos, Juan tiene una visión donde Jesucristo mismo, Jesús, habla con él y le comunica y le dice, porque eso es importante, Juan es el que es el portador, el testigo de lo que Cristo le dice. Entonces, interesante, porque no hay otras mediaciones. Es directo. Es directo. Entonces sabemos y veremos después el fin de la visión, no debemos tomarlo así literalmente, ¿no? ¿Y qué mensajes? ¿Qué quiere decir Cristo, el Espíritu, o Cristo, que es casi lo mismo, a estas 7 comunidades? ¿Cuál es el mensaje fundamental? Su ubicación es interesante porque pertenecía en aquel tiempo al Imperio Romano. Saben que en el primer siglo, estamos a finales del primer siglo, cuando se escribe el Apocalipsis, Roma era el gran imperio que abarcaba, bueno, claro, cuando se dice toda la tierra conocida. No, prácticamente era el imperio. Cuando en el Apocalipsis se habla de la tierra, de los habitantes de la tierra, porque los demás eran los bárbaros. ¿Sí? Entonces alcanzaba una extensión muy grande, pero obviamente no era el mundo entero. No era el mundo entero. Pero entonces estaban bajo el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de 7 pequeñas comunidades localizadas ahí en Asia Menor, en lo que actualmente es Turquía. Y es decir, está el Mar Negro, está el Mar Mediterráneo, y aparece en esta como en este cuerno que tiene Turquía, rumbo al mar. Son ciudades muy importantes desde el punto de vista comercial. Inclusive, veremos, Pérgamo llegó a ser la capital del Asia Menor, porque Roma hacía como zonas, hacía como distritos que tenían su capital. Hay que subrayar en el caso de Pérgamo, concretamente, que es un lugar de una gran herencia griega. Ese teatro de Pérgamo maravilloso, sus bibliotecas, la biblioteca de Éfeso, que llegó a ser el centro de la cultura del mundo, bellísimo, con su calzada enorme que va a desembocar en una impresionante biblioteca. Hay que recordar la importancia entonces de estos lugares. Y todavía existen, ¿no? Es que, claro, probablemente en la actualidad algunos de ellas hayan cambiado de nombre, pero existen, han existido, son ciudades reales. Entonces, ojo en no simbolizar en exceso el Apocalipsis, es decir, son nombres ficticios que pueden representar a cualquier iglesia. 7 es el símbolo de la totalidad, entonces es todas las iglesias. No debemos tampoco apartarnos de la realidad. Bien. Son comunidades concretas, no son numerosas.
no son grandes, no imaginemos las ciudades actuales, las metrópolis actuales, y inclusive la comunidad cristiana era una comunidad pequeña, hoy diríamos casi una secta, aparecía ante el imperio, ante, digamos, la religión oficial del Imperio Romano, que eran todos estos dioses que más o menos hemos escuchado un poco en la mitología. Igual a los dioses griegos, con diferentes nombres, pero eran comunidades pequeñas que vivían y vivieron la persecución. Estaban ante una disyuntiva muy grande, que todos vivimos, por eso es muy actual. Es decir, si yo quiero ser fiel a ciertos valores, a mis creencias, a mi fe, me voy a oponer a ciertos otros criterios, otros valores, que son los que están, digamos, a mi alrededor y que me impone el Estado, que me impone la política. La religión de Estado. O también la política, porque en Roma religión y política iban de la mano. Entonces. Pues, ¿qué le parece? Vamos a ir al primer corte. Tenemos ya ubicado ese inicio del Apocalipsis en donde se dirigen a las 7 iglesias, entendidas ahora como estas pequeñas comunidades que se instalaban en lo que es actualmente Turquía. Regresando, diremos los nombres de estas 7 comunidades y en qué consistían estas cartas escritas o este llamado hecho a esas pequeñas comunidades del naciente cristianismo. Vamos a ir a un corte en este momento. Yo le recuerdo el teléfono 3030-5326 y 3030-5328 si usted desea conversar con nosotros o expresarnos un punto de vista. Vamos a ir al corte. Regresamos inmediatamente para seguir conversando en su programa A las 9 con usted. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Bien, continuamos en su programa A las 9 con usted con el tema del Apocalipsis, hoy con Virginia Isingrini. Y habíamos hablado de ese primeros capítulos en los cuales se dirige Juan o el significado quien haya sido esta figura o un seguidor de Juan o un grupo, pero eso es lo de menos. Nos estamos refiriendo a las cartas que se envían a las diferentes iglesias. ¿Cuáles son, Virginia, estas 7 iglesias que se mencionan en el Apocalipsis y que hemos situado históricamente? Sí, son ciudades todas muy cercanas. Ya vimos en qué zona de la actual Turquía, la que se llama Asia Menor. Es Éfeso, una gran ciudad, fue una ciudad importantísima, hermosa. Desde ahí Pablo escribió sus cartas. Esmirna, Pérgamo, luego veremos algunas de estas dos de manera especial, Tiatira, Sardes, Filadelfia y finalmente la última, Laodicea. Son nombres un poco raros, algunos nunca los hemos escuchado quizás. Son estas 7 iglesias, sobre estas 7 se han escrito muchas cosas. Finalmente, Juan quiere, esto es la idea, quiere escribir a 7 comunidades concretas. Hubieran podido ser 10. No, él escoge 7. Con estas famosas 7 estrellas que tienen en sus manos, que son los guías de estas comunidades. La cosa interesante es la manera como él se plantea ante esas comunidades. Él tiene la visión. Digamos, podría tener un cierto, perdona que diga esa palabra, un cierto poder, una cierta autoridad. Yo caí arrodillado porque veo a Cristo, y la humanidad de Cristo se resalta mucho en esta visión, sus ojos, sus cabellos, sus vestiduras. Incluso sus vestiduras. Que le manda este mensaje, di esto, tú, mi testigo, dile esto a las iglesias. Pero él se presenta, dice, yo soy su compañero, su hermano, su participo solidario de su tribulación. Es interesante lo que está señalando, el carácter intimista del escritor, al decir incluso como tú cuando escribes una carta o yo, gracia y paz, los saludo, paz para ustedes. O sea, se pone de tú a tú, pudiendo haber sido el portador de la noticia celestial, vaya. Y sin embargo, sí, efectivamente. Soy su hermano. Soy su hermano, paz, gracia, que todos ustedes estén bien. Es lo primero que dicen las cartas. Y he vivido la misma persecución que están viviendo ustedes. A mí se me hace un dato importante esto, porque esta es la verdadera autoridad de quien manda un mensaje
a otro. Sabemos que la visión es un género literario que quiere mandar un mensaje. ¿Sí? Es una forma para, te quiero decir, un mensaje teológico, un mensaje humano, un mensaje que te puede servir a ti. Ahora, veremos que es un amigo, es un compañero, no se pone en un plan, digamos, de autoridad superior, que desde jerárquico. arriba te va a decir, pero no ahorra a ninguna de las iglesias sus defectos. Lo que tiene que decir. Sí, pero mira, es bellísimo. Algunas comunidades son muy negativas, viven situaciones muy negativas, otras más positivas, otras son un ejemplo, veremos, por ejemplo, Esmirna es la comunidad perfecta, pero escribe a todas. Sí. Para todas tiene una palabra de aliento. Y si uno de las condiciones para amar a una persona, a una institución, en fin, a tu grupo social, es el conocimiento, Juan da cuenta de que conoce cada una de estas iglesias. No les habla en general a todas con sus mandatos y comandos jerárquicos, sino te conozco, sé que estás haciendo esto y aquello, esto está muy bien, esto otro quizá no. Sí, y es bello que escribe a todos, a los buenos y a los malos, a los que andan más o menos así, como un padre. Como un padre, y no excluye a nadie de este mensaje. Para todos hay, a mí me parece muy bonito esto, una palabra de aliento, porque la finalidad del género literario apocalíptico es, no lo olvidemos, transmitir una esperanza. Dar fuerza, ánimo, que encuentren razones fuertes que les ayuden a enfrentar, porque esta era la verdad. Eran una minoría, tenía que, el riesgo era que el imperio los comiera, y de hecho esto sucede, veremos estas famosas sectas nicolaitas, la reina Jezabel, estos falsos judíos, inclusive falsos apóstoles que están. Entonces, siempre hay la tentación de la contaminación, es decir, de homologarse al ambiente, porque este es un riesgo muy grande. Es decir, nuestros valores, lo que nosotros creemos, para poderlo llevar adelante, pues tenemos que cambiar un poquito, homologarnos, no dar mucha molestia, a ver si logramos, lo digo en términos contemporáneos, ser buenos cristianos y a la vez ser amigos de los romanos, amigos del imperio, amigos de los que nos están quitando la libertad, de los que son injustos, de los que nos obligan a ciertas prácticas idolátricas, paganas. Porque Roma era así, era panem et circenses, es decir, te doy el pan, pero tienes que seguir los juegos y todo, y el culto al emperador, el culto a la diosa Roma, existía inclusive la diosa Roma. Entonces la tentación es, yo puedo tranquilamente dar la cara externa, participar en estos ritos, en esta prostitución sagrada, en la idolatría y todo esto, pero yo dentro soy un buen cristiano. Esta es la tentación que Juan y que Jesús a través de Juan dice, no, ojo, no se puede espiritualizar de tal manera la fe que pueda convivir e ir de la mano con la injusticia y con la opresión. Bien, vamos a abundar en estas cartas, pero me gustaría subrayar esto que has dicho como muy importante, porque se ha creído toda la vida que el Apocalipsis, bueno, excepto con los que conocen bien estos temas, pero bueno, en general, que el Apocalipsis es una noticia de muerte, de tragedia, de final de los tiempos, de castigo y de venganza. Lo has dicho, el objetivo es transmitir una esperanza. Yo rescato esta frase porque esto es importante, ¿no? Claro. Ante una historia compleja, dura, una historia que te reta, que en aquel tiempo podía ser el Imperio Romano, hoy le podemos dar otros nombres, evidentemente, desgraciadamente, lamentablemente, la situación no ha cambiado en exceso en este sentido. Entonces, el cristiano, ¿quién es dentro de el que cree, el que ha aceptado la buena noticia? ¿Quién es dentro de un sistema a veces político, opresor, que destruye la libertad, que destruye la dignidad? ¿Quién es? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es su... Se homologa, agacha la cabeza, se vuelve revolucionario, se vuelve violento, ataca. Claro, esa es la pregunta en la actualidad. Apropiándonos del texto a la luz de la actualidad, viene la interpelación que nos hace un documento como este. Es
¿Cuál es mi respuesta ante la evidente injusticia que estoy viendo, la voracidad de reunir las riquezas, en fin, todo esto que sabemos de la actualidad? ¿Cómo reacciono yo? ¿Lo ignoro, hago como que no pasa, me pronuncio al respecto, hago algo e incluso tomo las armas? O sea, esas son las preguntas que están ahí para interpelarnos ahora, en este momento. Sí, que eran las preguntas que se planteaban las comunidades del tiempo de Juan. Porque estamos en el periodo subapostólico, lo llaman así, cuando ya casi murieron todos los primeros testigos del tiempo de Jesús y empiezan los que vienen después, los que escucharon de los apóstoles y que empiezan entonces a, inclusive es en este tiempo que se escriben los evangelios, que se empiezan a difundir, a sistematizar los escritos del Nuevo Testamento. Entonces, pero ya los primeros testigos, los que estuvieron presentes, se están muriendo. Sí. Entonces, ¿quién lleva adelante la herencia? Y además, muy, muy diversa, hay que decirlo. Las comunidades tenían diferentes características. Sí, veremos, y no sé si te parece, porque Dunn distingue 4 corrientes que existían del primer siglo. El cristianismo judío, el cristianismo helénico, el catolicismo temprano, que le llaman cristiandad temprana, y finalmente el cristianismo apocalíptico. Estas 4 corrientes de lo que sería el cristianismo. ¿Qué nos dices, Virginia? Es que ¿quién vive? Imaginemos, nació en Palestina, nació en Israel el cristianismo, nace fundamentalmente después en Jerusalén, porque después de haber bajado desde Galilea hasta Judea, ahí es donde se forma. Es un grupo pequeñísimo. Nosotros no debemos imaginar. Si acaso en los tiempos de Jesús habrán alcanzado las 100 personas, 200 si acaso. Fíjate. Esto es lo máximo que se podía imaginar en aquel tiempo. Estamos hablando ya ni siquiera de un pueblo, sino un caserío por ahí. Entonces, son judíos. Sí. No olvidemos, son judíos los que abrazan la buena noticia del Evangelio. Jesús es judío. No entremos después en toda la reconstrucción de esta formación, pero ellos pero muy pronto se van a topar con otra corriente cultural que es Grecia. Que es Grecia y es Roma, porque Roma sabemos que finalmente es Grecia, ¿no? Como decían, Roma conquista Grecia. Pero Grecia conquista a Roma culturalmente. Pero culturalmente es Grecia la que conquista Roma. Entonces conquistan, destruyen el templo, imponen sus dioses, imponen costumbres, maneras de vestir, maneras de comer, maneras de pensar. ¿Qué hace? Este es el problema de siempre. Es decir, la novedad del Evangelio se tiene que confrontar con una realidad. Con otra realidad. Y luego, obviamente, van moviéndose, van escapando, porque empiezan las primeras persecuciones. Ahí donde llegan, encuentran la sinagoga, van a los judíos, que es el gran pleito entre Pablo y Pedro. ¿Va solamente hablando a los judíos o también a los que no lo son? Y a los que no lo son, tú les vas imponiendo tus reglas judías. Eran estas las cuestiones. Y luego, pasando de esto, cuando empiezan a adaptarse, y Pablo quiere llegar a Roma, porque era muy listo, quiero llegar a la capital, quiero llegar al corazón del imperio, tú tienes que elaborar una nueva síntesis, se tiene que elaborar continuamente bajo los inputs que vienen de la realidad, de la cultura, se tiene que elaborar una nueva síntesis. Casi estratégicamente. Siempre, no podemos prescindir, pero ahí va cómo mantener la fidelidad entonces a lo que fue la novedad del Evangelio, cómo mantenerla y cómo adaptarla sin perder la identidad. Y el judaísmo, digamos, el cristianismo apocalíptico es el que digamos, protesta enérgicamente contra la opresión de Roma. Bien. Es el que protesta enérgicamente, porque en aquel momento era el poder, era el imperio, y sabemos después cómo terminará un poquito la historia, que se domestican recíprocamente. No sé si puedo usar esta palabra, ¿no? Con ciertas concesiones. Sí. Tú te adaptas y pierdes ciertas peculiaridades, ciertas prerrogativas. Y yo me adapto, te dejo ciertas cosas, no te metas aquí y tú no te metas allá. Bien. Y además, con todas estas estrategias, se logra
esa manera de aprovechar la gran riqueza de la tradición judía, hay que decirlo, ¿no? Claro, venimos de ahí. Claro, hay que decirlo así, porque sí tienen grandes riquezas, ¿no? No, venimos de ahí. Sí, sí. Y Jesús era un judío. Era un judío. De hecho, en los primeros tiempos, ya después de la destrucción del templo, hubo una cierta tentativa de parte del mundo judío de decir, bueno, ustedes considérense una secta, vaya así, judía, que se va como homologando al mundo. Les dejamos, ok, pero eso no se aceptó, ¿no? Bueno, pues tenemos prácticamente todo lo que es el contexto histórico en este momento. Hemos retrocedido pues tanto tiempo para estar en el siglo I y darnos cuenta qué pasaba. Incluso es apasionante desde el punto de vista histórico, ¿no, Virginia? Sí. Darte cuenta. Y bueno, quienes hemos tenido alguna vez el privilegio de conocer estos lugares como Éfeso o como Pérgamo, es maravilloso imaginar, o sea, además, cómo esas pequeñas comunidades van a crecer de tal manera en la actualidad, hasta llegar a la actualidad, ¿no? Sí. Con todos sus altibajas que sabemos y demás. Sí. Pero se plantean estas comunidades como una comunidad alternativa, como una comunidad que dice, bueno, déjenos nuestros privilegios, ustedes hagan lo suyo, nosotros déjenos lo nuestro. Pero esto va contra el principio de la encarnación. Sí, sí. Es decir, un cristiano, un creyente debe vivir dentro de las estructuras donde está, no en otro mundo, no en el espacio, no en Marte. No individualmente. No individualmente. ¿Y qué propone? ¿Qué propone activamente a la sociedad? ¿De qué manera participa en su sociedad? Para transformarla. Para transformarla. Bueno, estamos con las 7 cartas y la manera en que Juan dice, yo, hermano de ustedes, estaba en Patmos, detrás escucha una voz muy fuerte, en fin, empieza a narrar ese rapto que tuvo, esa visión, llamémosle como fue. Y además es interesante literariamente las descripciones que hace, Virginia, tú ya lo has comentado. Cuando habla del Hijo del Hombre, cabellera blanca, como ojos de llama, estrellas, una espada de doble filo, rostro pleno de luz, como el sol. O sea, esas descripciones son maravillosas literariamente hablando. Todas vienen del libro del profeta Daniel. De hecho, es el profeta apocalíptico, ¿no? Daniel. Pero lo que a nosotros nos interesa, más allá de lo folclórico, dice, Dios mío, que era un personaje, digamos, psicodélico, no sé, es que subraya la humanidad de Cristo. Una fuerte descripción de ojos, de manos, de boca. La espada, sabemos, doble filo es la palabra. Sí. Es una palabra que sale de su boca, y doble filo quiere decir que corta tanto arriba como abajo. No tiene, no entra, lo dirá la carta a los hebreos, entra hasta las últimas, hasta la médula. No. Así es la palabra, ¿no? Terrible. Este Cristo humano, pero que tiene todas las prerrogativas de un Cristo. Esto es típico del Apocalipsis, que ha muerto, pero que está resucitado. Y luego constantemente va a aparecer, y tú ya lo has dicho, pero me gustaría que abundáramos, el 7, ¿verdad? 7 ángeles, 7 iglesias, 7 candelabros, 7 estrellas, o sea, va a aparecer siempre este número presente. Y él inicia diciendo, conozco tu trabajo, tu iglesia, tu comunidad, yo conozco tu trabajo. Esto a mí se me hace un rasgo bellísimo, un rasgo humano. Sí. ¿Cómo quisiéramos que cuando se dirigen, o nosotros a nuestra vez, dirigirnos a los demás, a veces en plan de corregir, en plan de ayudar, de animar, pero te conozco, sé quién eres. Claro. Hay una relación personal. ¿Cómo nos hace falta esta relación de tú a tú? Claro, hoy somos millares y resulta difícil. Pero francamente, a veces yo preferiría que se perdiera un poquito en habilidades de organización y se ganara un poco más. Sí, fíjate, Virginia, en la humanidad, ¿qué en razón el trato. Tienes? Detengámonos un poquito en esto. Conozco tu trabajo, te conozco a ti. Muchas veces incluso en la familia, cuando se trata de reprender al joven, adolescente, qué sé yo, de pronto ese regaño suele ser sobre los hechos y punto. Pero ¿cómo cambiaría si le dijeras, hijo, conozco tu trabajo, conozco lo que estás haciendo, me encanta esto y aquello, hijo. Quizá aquí ten cuidado porque esto puede causarte un problema. Pero fíjate, empezar así, hijo, te conozco tus proyectos, conozco hacia dónde vas, conozco tus ilusiones y va bien esto, pero
cuidado aquí. ¿Cómo cambiarían las Por cosas del supuesto. autoritarismo de esto aquí no se hace porque soy tu padre y O bien el otro que es el contrario, haz lo que te da la gana, hazlo déjame en peor paz. todavía? Sí, no, pues al final los extremos se ¿Qué le encuentran. estás diciendo? No me importas, haz lo que tú quieras, aquí eres libre, tú sabrás, es tu vida. Sí. Qué dolorosas palabras, ¿no? Y además sé que en el mundo bíblico el verbo conocer Sí. es sinónimo de amar. Sí, sí. De amar. De hecho, conocer es tener del otro no solo el conocimiento intelectual, Sí. sino el aprecio, Claro. respeto y hacerse responsable también del otro. Entonces, creo que el Apocalipsis puede decir mucho y decíamos que podríamos tomar como 2 ejemplos, no todas las 7 iglesias, porque Sí. son muchas. ¿Podemos Pero tomar alguna de ellas? Podemos tomar así como 2 ejemplos que nos permiten por lo menos tener una Sí, idea sí. de cuáles eran algunos de los problemas, porque cada iglesia tiene Tenía el los suyo. suyos, sí. Yo estoy de acuerdo, me encantaría porque además hay frases, créanme, verdaderamente exquisitas, la manera en cómo se dirige y cómo simboliza. Por ejemplo, Sí. cuando habla del primer amor. Has olvidado el primer amor, le dice a la de Éfeso. Tomemos Éfeso, si te parece. Sí, cómo no. Esta es una iglesia que tiene sobre todo rasgos positivos. No Sí. le reprende mucho, no le regaña mucho. Ajá. Éfeso es la primera, fue una gran ciudad. Sabemos cuánto fue importante en el ministerio de Pablo. Dice, Sí. ¿qué te dice? Conozco como tú dijiste, Sí. tu conducta. Tus fatigas y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Ajá. Dice a los apóstoles, sin serlo, hasta que y descubriste su engaño. Ajá. Tienes paciencia, has sufrido por mi nombre sin desfallecer. Pero, ¿ves? Entonces yo te admiro porque siempre hay la idea de la lucha y de la prueba. Todas las comunidades están viviendo Sí. una lucha. Es interesante, el cristianismo como lucha, Sí. no como un paseo por las nubes. Bien, bravo, es cierto. Sí, eso es muy importante porque, insisto, lo interesante no es ver un documento empolvado que quedó atrás, sino a la luz de la actualidad, ¿no? ¿Cómo estamos participando de esas luchas, ahora sí que del planeta entero amenazado en estos momentos, Virginia? Sí, claro, Hay por que supuesto. decirlo así. Aquí no está hablando de lucha armada, no No, está hablando, no, obviamente, no, y veremos no. que esto no es el plan, pero sí, hay un combate, hay una Sí, oposición. claro. Debemos estar conscientes Sí. que más vivimos con fidelidad una buena noticia, pues habrá gente que se pone en contra. Así Es una ley. Y ves, pero sí, tú eres así, inclusive has descubierto que hay unos que son apóstoles, pero sin serlo. Pues hay apóstoles que son falsos. Sí. Pero dice, en tu contra tengo que has perdido el amor de antes. Y ahí vamos a tomar esta frase y regresando del corte, porque vamos a ir al corte. Ujú. A mí me encantó leer, has olvidado tu primer amor. ¿Cuál es ese primer amor? Vamos a ir al corte y luego regresamos Ok. para seguir conversando sobre el Apocalipsis con este contexto histórico importante. Volvemos luego del corte. 3030 56 53 26 y 3030 53 28. Volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. La otra radio. Jalisco Radio. A las 9 con usted. Regresamos. Estos famosos Bien. nicolaitas. Sí, aquí seguimos conversando. Es una delicia, ¿verdad? Mirar estos documentos y aprender un poco y sentir esa pregunta que nos hace a la luz de la actualidad. Y hablábamos de Éfeso, a esa iglesia de Éfeso a la que le dice, sí, todo esto está muy bien, pero has olvidado tu primer amor. Y yo le decía a Virginia, ¿cuáles son las características de un primer amor? Una ilusión enorme, un deseo de ser lo mejor de tu persona, ¿no es cierto? Y yo pienso que esto un poco es parte de todas las experiencias humanas Yo de creo que amor, de sí, yo amistad creo y todo. que sí. Es decir, el momento inicial de la atracción, de la fuerza, del entusiasmo. Y aquí, claro, se refiere sobre todo a la fe en Cristo, haber abrazado este proyecto, haber sentido que ahí encuentras que la vida tiene sentido, pero luego entran las dificultades, los problemas, la vida diaria, la rutina, Sí. ciertas realidad. componendas que se van como poco a poquito, y ni Minando. cuenta te das, y pienso que también en las relaciones humanas, ¿no? Ciertas componendas, que ya estás cansado, no le dices buenos días, ¿no?
por decir, pues ¿dónde está el problema? Si nos Sí, queremos, sí. te digo buenos días, Ya no te sabes digo, que te quiero, ya sabes. ¿Para qué? ¿Para qué te digo? ¿Para qué te apuras, no? Ajá. Entonces, poco a poquito, es Sí, es cierto. ese ir paulatinamente hacia una cierta indiferencia, cuando luego te das cuenta que después dejas, vas bajando, Y sin vas- darte cuenta, sí. son pasitos imperceptibles, te das cuenta que ya se pierde. Sí, bravo, sí. Y no sabes cuándo fue. No te das cuenta Sí, de porque no cuándo. es la gran traición, son las pequeñas traiciones cotidianas al espíritu de ese amor, ¿no? Volver a empezar con el mismo ardor, con la Sí, misma fuerza, sí. es un hecho de voluntad. Ujú. No podemos imaginar que a veces porque ya los años pasan, la memoria se va yendo. Es decir, un poco la vida nos va como entorpeciendo, entonces es la voluntad. Sí. No hay verdadero amor, no hay pasión si no hay voluntad. Eso no Sin podemos duda. esperar que salga espontáneo, ¿eh? Y este es el reproche que hace Juan A la iglesia. Éfeso. Sí, y le dice, pero ves, hay un mensaje positivo. Le dice, date cuenta, arrepiéntete y vuelve a tu conducta.